Espacios pequeños, de Katherine Arden. Capítulo 13. Coco se precipitó hacia los árboles detrás de Ollie. El bosque parecía rodearlas como los barrotes de una jaula. «Me alegra que Brian no haya venido con nosotras», comentó Coco jadeando. «No es más que un bulto». Ollie recordó el cuaderno de Coco, los dos rostros dentro del corazón perfectamente bien dibujados, pero no dijo nada. Coco se tropezó con una raíz y casi cae al suelo, pero Ollie la atrapó justo a tiempo. «Par de tontas», exclamó Brian, alcanzándolas. Ambas chicas se dieron la vuelta sin soltarse. «Solo las estoy siguiendo porque ambas están locas», añadió. «Alguien tiene que asegurarse de que no se caigan al arroyo y se ahoguen. Probablemente me den una medalla por ello. Hasta me nombrarán Eagle Scout». «Nadie te pidió que nos siguieras», respondió Coco fríamente. Luego se tropezó otra vez. Brian resopló. «Solo lo hago porque son un par de tontas. Al menos la chica citadina tiene un pretexto. Pero tú, Ollie...» «Estoy loca, ¿recuerdas?», comentó Ollie. «Todos lo dicen». Apresuró el paso. Algún instinto básico le erizaba los vellos del brazo y la obligaba a acelerar. Coco parecía sentirlo también, porque también iba a toda prisa detrás de ella. «Por Dios», masculló Brian, «no puedo creer que esté haciendo esto». Y la siguió. El camino era estrecho y sinuoso, y estaba cubierto de raíces. Coco, quien no acostumbraba a estar afuera, se la pasaba tropezándose. Al tercer tropezón, Coco salió volando hacia adelante y casi derriba a Ollie, quien le dijo molesta: «¿Podrías tener cuidado?». «Lo siento», respondió Coco languideciendo. «Bueno, al menos no lograremos alejarnos demasiado del autobús antes de que alguna de ustedes se rompa el tobillo», comentó Brian. Ollie lo ignoró. «¿Por qué tienes que ser tan malo?», le preguntó Coco a Brian. «¿Malo? ¿Te refieres a que estoy salvando sus vidas porque decidieron salir corriendo hacia un bosque oscuro en plena noche?», replicó Brian de inmediato. Coco apretó los dientes. «¿Eres tan pretencioso?». Brian abrió la boca para responder, pero Ollie intervino. «Cállense los dos. No sé si he perdido la razón o si realmente pasa algo malo. Para ser sincera, espero haberme vuelto loca. Pero si no es así, ¿podrían no avisarle a todo el bosque que estamos aquí?». Brian puso los ojos en blanco, pero dejó de hablar. Coco se calló de inmediato y caminó de puntitas detrás de Ollie. Ella suponía que estaban haciendo un esfuerzo por guardar silencio, pero Coco hacía mucho ruido al pisar las ramas, y Brian ni siquiera era tan silencioso como Ollie, quien había pasado años buscando hongos con su madre en toda clase de terrenos y climas. Sería difícil ocultarse con este grupo. Ollie deseaba que su mamá estuviese ahí. Volteó a ver su reloj una vez más, con su advertencia parpadeante. 15:56. ¿Cómo sabía su reloj lo que pasaba? Las copas de los árboles se sacudían por encima de ellos, ocultando el sonido de sus pisadas. Las hojas frías se sentían lodosas bajo sus pies. Coco se tropezó otra vez y se sostuvo de la mochila de Ollie para no caerse. Ollie movió los brazos como molino de viento para recuperar el equilibrio. Luego fulminó a Coco con la mirada. «Lo siento», articuló Coco. Brian caminaba detrás de ellas malhumorado. «Ni siquiera saben hacia dónde van», se quejó, aunque ya no hablaba tan fuerte como antes. «Ollie sí sabe», dijo Coco rápidamente. «Teníamos que salir del autobús», dijo Ollie. «¿Recuerdas lo que dijo el conductor? Al caer la noche vendrán por el resto de ustedes».
Me equivoqué, respondió Brian. No vas a meterte en problemas. Estás demasiado loca para meterte en problemas. En el juicio alega locura. Eso debería explicarlo todo. Espero que nos metamos en problemas, respondió Oli sobriamente. En verdad espero que sí, porque eso querría decir que me equivoco. Brian no dijo nada. Los fríos árboles, como esqueletos, cubrían por completo ambos lados del camino, el cual era sinuoso y de manera gradual empezaba a ir cuesta abajo. No hubo una puesta del sol tal cual, solo la lenta e inevitable oscuridad. En un momento tuvieron que sacar sus celulares para poder ver. Sus aplicaciones de linternas iluminaban partes del bosque y hacían que todo luciera siniestro e irreal. Además, pensó Oli nerviosamente, con esas luces en medio del bosque oscuro, bien podrían haber estado gritando «¡Aquí estamos!» a cualquiera que pasara por ahí. Llegaron a un punto en el que el camino desaparecía y Oli se detuvo, insegura. «¿Dónde estamos?», susurró Coco. Su voz se escuchaba fuerte en medio de tanta quietud. «Ni siquiera parece ser octubre». Coco tenía razón. En Evansburg, los árboles siempre brillaban con sus hojas doradas en esta época del año. Ahí, los árboles no tenían hojas y el viento soplaba fuertemente. Bajo sus pies había toda una alfombra de hojas cafés. «Las hojas se cayeron por la lluvia de anoche», comentó Brian. «¿Todas?», replicó Coco. Oli no dijo nada. Estaba tratando con dificultad, incluso con las luces de los celulares, de encontrar el camino. «Creo que es por aquí», indicó, y empezó a caminar otra vez. Coco se mantenía cerca de Oli, jadeando, resoplando y todavía pisando ramitas a su paso. «¿Qué es lo que hay por ahí?», preguntó Brian exasperado y siguiéndolas. Oli deseó tener una respuesta. Deseó otra vez que su madre estuviera ahí. El bosque se cubría de sombras más y más a cada minuto, como una red que caía sobre ellos. «¿Qué estamos haciendo?». «¿Qué estamos haciendo?», preguntó Brian, como un eco de sus propios pensamientos. «Oli, ¿ya terminó tu momento de locura?». Su reloj de muñeca emitió un suave sonido. Oli lo miró con un reflejo sobresaltado y casi se tropieza con una raíz que sobresalía del suelo. La carátula había cambiado. «Escóndete», mostraba ahora. La carátula se iluminó por un instante con un brillo azul parpadeante. Oli se quedó paralizada por un segundo. La cuenta regresiva indicaba 8. «Tengo miedo», susurró Coco. Siguieron recorriendo el camino, más apresuradamente y sin hablar. Las hojas crujían bajo sus pies. Los árboles gemían sobre sus cabezas. «¿Dónde está la granja?», preguntó Coco. «Ya deberíamos haberla encontrado, ¿no? ¿Estamos perdidos?». «Escóndete». «Está oscureciendo», comentó Coco. «Sí, eso suele ocurrir de noche», dijo Brian. Y luego, «¿Quién es ese?», preguntó repentinamente, señalando una figura. Se veía como una persona de pie y de espaldas a ellos. «Oiga», gritó Brian, corriendo hacia la persona. «Oiga, señor». «Brian, espera», comenzó a decir Oli. Demasiado tarde. Brian tocó el hombro de la persona con la mano, luego gritó y dio un salto hacia atrás. El brazo se soltó y la cabeza cayó de lado. No era una persona, solo un espantapájaros. El rostro en blanco les frunció el ceño. Lucía brumoso en la oscuridad, que aumentaba más y más. «Creí que era una persona», murmuró Brian. «Bueno», empezó a decir Oli, tratando de ser razonable y así ignorar el pánico que crecía dentro de ella.
Un espantapájaros quiere decir que debemos estar cerca de la granja. Coco gritó. Brian y Ollie voltearon. Coco estaba de pie, cubriéndose la boca con una mano y señalando a los troncos con la otra. Los vemos. Estaba escrito en el árbol frente a ellos, con letras blancas e irregulares que goteaban. Debajo de ellas, había otro espantapájaro, recargado contra el árbol. Su overol estaba manchado de pintura y tenía una sonrisa de oreja a oreja. No tenía manos, solo 2 brochas. Los 3 se quedaron viendo las letras por un momento, sin dar crédito a lo que veían. ¿Qué es eso?, preguntó Brian. ¿Alguna especie de broma de Halloween? Miren, exclamó Coco, señalando en otra dirección. Ollie siguió su dedo. El primer espantapájaros ya no estaba. Tengo miedo, murmuró Coco. Tengo mucho miedo. Se escuchó el crujir de una rama cerca de ellos. Coco, cállate, le ordenó Ollie, y quédate quieta. No fui yo, respondió Coco. Hubo una pausa. Luego añadió con una voz temblorosa. Nos hubiéramos quedado en el autobús. Giraba su cuerpo en círculos como un cachorro asustado. ¿Por dónde es? No lo recuerdo. ¿Por dónde queda el autobús? ¡Ash!, murmuró Brian, y su voz se escuchaba tenue por el miedo. Es lo que trataba de decirles. Debimos habernos quedado en el autobús. Es lo que te aconsejan hacer cuando te pierdes. Quedarte en el mismo lugar hasta que alguien venga a ayudarte. Ollie se preguntó si Brian tenía razón. Si era mejor estar en el autobús que solos en el bosque Se escuchó el crujir de otra rama. En algún lugar de la oscuridad, luego otro, más fuerte, más cerca. Las luces de sus celulares empezaron a parpadear, igual que las del autobús, igual que el reloj de Ollie. No podemos regresar ahora, tenemos que ocultarnos. Coco y Brian dudaron. Así tendremos menos frío, improvisó Ollie. Sus manos empezaban a temblar. El viento estaba tan frío como los dedos de un cadáver y se colaba por sus suéteres e impermeables. Vamos, les indicó, y siguieron avanzando a tumbos por el bosque. De pronto se escuchó el crujir de las ramas otra vez. ¿Quién está haciendo eso?, preguntó Brian, asustado. Si alguna de ustedes preparó todo esto, Coco gritó. ¿Qué?, preguntó Ollie. Ojos, susurró Coco. Creí ver unos ojos que brillaban en la oscuridad. Solo fue un animal, respondió Brian. Ollie no dijo nada. Las gotas de lluvia se habían convertido en ocasionales copos de nieve. Ollie podía sentir el frío en su lengua y sus dedos. Miren, dijo, después de detenerse. Había 2 rocas recargadas, una sobre la otra, formando un pequeño espacio triangular entre ellas, como los ojos de una calabaza de Halloween. Ocultémonos ahí, sugirió Ollie. La respuesta fue un silencio poco entusiasta. Es demasiado pequeño, opinó Brian finalmente. Podría haber toda clase de cosas ahí, una serpiente, un zorrillo. Tenemos que ocultarnos, insistió Ollie. Tenemos que ocultarnos ahora. 2:12, indicaba su reloj. Por encima de ellos, las ramas sin hojas se quejaban. Ollie iluminó el triángulo que formaban las rocas recargadas con la tenue luz que emitía la pantalla de su celular. Húmedo, oscuro, vacío. ¡Vamos! Ni Brian ni Coco se movieron. Detrás de ellos se escuchó un agudo sonido, débil pero claro a través de los árboles. Sonaba como una alarma. ¿Qué es eso?, murmuró Coco. Su cabello claro estaba pegado a sus mejillas. Estaba sudando a pesar del frío. Brian se había quedado inmóvil. La alarma del autobús, respondió él. ¿Qué?, preguntó Ollie. Mike y Phil deben de haber abierto la puerta trasera. ¡Qué tarados!, comentó Brian. Incluso en la tenue luz de sus teléfonos,
Ollie se daba cuenta de que Brian no creía del todo lo que estaba diciendo. Los autobuses tienen una alarma que se activa al abrir la puerta trasera. Pero, susurró Coco, ¿y si no fueron ellos? Se escuchó un grito que atravesó la penumbra del crepúsculo. Luego, todo un coro de gritos. Un autobús lleno de niños. Voltearon a verse entre ellos. El volumen de los gritos incrementó. «Oh, ¿qué es eso?», gritó Coco. «¿Qué?». El reloj de Ollie emitió otro bip. Tenía un tenue brillo azul. La cuenta regresiva estaba en ceros. Se escuchó un tintineo detrás de ellos, como el sonido de metal al ser arrastrado sobre madera. Ollie creyó entrever una mancha pálida como un rostro asomada entre los árboles, y luego desapareció. ¡Cling! El sonido otra vez, pero no podía ser, simplemente no podía. Coco respiraba como alguien que se esfuerza por no gritar. Vi que algo se movió, acabo de verlo, justo ahí. Crunch, se escucharon las pisadas. «Ahí», exclamó Brian, «vi un rostro». «Podría ser una buena persona», comentó Coco, pero su voz temblaba. «No lo es», respondió Ollie. Una buena persona gritaría o algo». Pensó en espantapájaros con manos de pala, y ese pensamiento fue suficiente para ponerla de rodillas, buscando desesperadamente la hendidura entre las rocas. Se arrojó hacia adelante y, para su sorpresa, encontró bastante espacio para arrastrarse. Luego se dio la vuelta. Afuera, Coco y Brian gritaron. «¡Coco!», exclamó Ollie. «¡Brian!». Una cosa descomunal había aparecido detrás de ellos. Caminaba con extremidades que eran demasiado largas y tenían articulaciones extrañas. Una mano, en forma de rastrillo, relucía bajo la luz temblorosa de sus celulares. «¡Vamos!», vociferó Ollie, retrocediendo. Brian gritó. Coco se dio la vuelta de inmediato y se arrastró a la entrada de la cueva. «¡Brian!». Por imposible que pareciera, Ollie alcanzó a ver a Brian tirado en el suelo, mientras el espantapájaros de traje negro se agachaba hacia él, estirando su mano de rastrillo, como si intentara enganchar a Brian del cuello de su playera y llevárselo arrastrando. Había unas piedras pequeñas en la entrada de la cueva, que se sentían ásperas bajo las manos de Ollie. A tientas, tomó una y la arrojó. La piedra rebotó en el rastrillo con un ping y el sonido bastó para sacar a Brian de su estado de shock. «¡Vamos, Brian, vamos!», gritó Coco. Brian empezó a gatear bajo las rocas. Ollie arrojó otra roca y le dio al espantapájaros justo debajo del ojo. El rostro de Pesadilla volteó a ver a Ollie. La macabra sonrisa cosida, ojos como dos agujeros del tamaño de dedos. Estiró su mano de rastrillo otra vez. Con un impulso desesperado, Brian entró a la cueva y todos retrocedieron jadeando. Un enorme brazo que olía a paja entró en el agujero. La respiración de Coco sonaba más bien como un sollozo. Los tres se apretaron contra el fondo de la cueva. El brazo tanteó y casi toca el tobillo de Ollie. Ella lo ocultó bajo su cuerpo. Su corazón latía a toda velocidad y hacía que su cuerpo temblara como un conejo en campo abierto. Luego, el brazo se retiró. Las pisadas sobre las hojas secas se desvanecieron y todo quedó en silencio. Después de un momento, Coco, Ollie y Brian voltearon a verse. «¿Qué demonios fue eso?», empezó a decir Coco. Brian empezó a reír nerviosamente, cada vez más y más. «¿Qué es tan gracioso?», dijo Ollie, aún sin aliento por el susto. «Alicia en el País de las Maravillas», respondió Brian. «¿Recuerdas?». «¿Cómo sabes que estoy loca?», preguntó Alicia. «Debes estarlo», dijo Ollie, completando la cita lentamente. «O no hubieras venido aquí». Brian enterró el rostro entre sus manos.
Aquí termina capítulo 13.